Hola, soy Sergio Nozal de Shark Inversiones y en este vídeo vamos a hacer un repaso a la situación actual del mercado. En concreto vamos a analizar el próximo ciclo o pivotaje de la Fed, el famoso Fed Pivot, en el que se estima que a partir del año próximo la Reserva Federal comenzará el ciclo de bajada de tipos. Así que, vamos con ello. He preparado una presentación con algunas imágenes interesantes que quiero compartir. Bueno, antes de nada, quiero hacer un pequeño anuncio. Ya está liberado el informe mensual del último mes, de noviembre, de SAR Inversiones, tanto de las cuentas privadas como del fondo de inversión, del FinQuant. Te recuerdo que si no has recibido este informe, lo puedes hacer registrándote a la web de sarkinversiones.com. Bien, te descargas la guía del inversor y ahí entras a la lista de envío. También, esto lo he ido comentando en los emails, a partir del 1 de enero del 2024, el nuevo mínimo de inversión para la cuenta privada va a subir a $30.000. Bien, actualmente está en 20.000, empezamos en 10.000, ahora en 20.000 y a partir de 2024 subimos a 30.000. Bien, dicho esto, vamos con esta serie de imágenes que quiero compartir y un poco analizar la situación. Para ponernos en perspectiva, hoy es jueves día 14 de diciembre, ayer día 13 tuvimos reunión de la FOM donde nuevamente no han subido movimientos, no han subido tipos de interés. Como comentaba en el informe, desde en julio fue la última subida y desde julio hasta el mes pasado nos han tenido un poco con el cuento de que, con ese miedo de que podrían volver a subir, pero ya en la última reunión, en la penúltima, el mercado dejó de creerse ese cuento y empezó a descontar ese fin de ciclo. De ahí toda la subida fuerte que hemos tenido en las semanas anteriores. Y bueno, y en esta última reunión, nuevamente, pues no han tocado tipos, han dejado una ligera abertura o la puerta ligeramente entreabierta de que si hay algún empeoramiento en los niveles de inflación, pues podrían subir, pero en principio la inflación ya está bastante controlada. Solo queda el dato de desempleo, el nivel de desempleo, que deberíamos verlo deteriorarse un poquito a mayor velocidad de la actual, pero bueno, yo creo que eso lo iremos viendo a lo largo del año 2024. Bueno, en esta imagen, que se ve un poco borrosa, aquí tenéis una comparativa de ciclos históricos previos. No se ve muy bien, la verdad es que la captura no fue muy buena, pero os lo explico. Este punto de inflexión es cuando la Reserva Federal, en ciclos históricos anteriores de subida de tipos, corta y se mantiene en pausa. Bien, hay ciclos en los que la pausa ha sido de una duración, hay otros ciclos en los que inmediatamente la Reserva Federal ha comenzado a bajar tipos. Bien, el promedio es de 6,8 meses. Teniendo en cuenta que la última subida de tipos fue en julio, ese promedio de 7 meses nos estaría situando en enero del 2024. No creo, es improbable que en enero la Reserva Federal comience a bajar tipos. De hecho, se hablaba de marzo y en la reunión de ayer Powell comentó que a mitad de año, que es lo más probable, a partir de junio del año que viene, siempre y cuando los indicadores económicos sigan apoyando esa caída de inflación y ese deterioro de desempleo, pues es muy probable que ahí la Reserva Federal comience esa bajada de tipos entre el Q2 y el Q3 del año próximo. Bien, esta gráfica se ve un poquito mejor. Aquí veis, por ejemplo, ese punto de inflexión en el que la Reserva Federal hace parón, que para nuestro caso actual sería julio del 2023. Aquí se ven un poquito mejor los ciclos históricos, el de diciembre 2018, junio 2006, mayo 2006, febrero 95 y febrero del 89. Bueno, pues históricamente, cuando la Reserva Federal ha dejado de subir tipos, el mercado, la mayor parte de las veces, se ha comportado de forma alcista. En el ciclo del 2000 no fue así. Luego vamos a ver el motivo.
Pero bueno, fijaros que el promedio de subida es de un 16%. Si miráis dónde estaba el SP500 en julio, pues podéis ver ese promedio del 16% donde nos situaría. Por ejemplo, aquí tenéis el gráfico del SP500 que en julio, aproximadamente en julio, nos situaba sobre los 4.450 puntos aproximadamente. Nos situaría aproximadamente en los 5.100 puntos del SP500. Bien, si obviamente estamos en esos entornos promedios de ciclos históricos. Bien. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, aquí esta imagen fue tomada en la FOM de mayo, pero la realidad es que esta fecha sería julio. Y fijaros aquí el tiempo promedio, estamos hablando prácticamente de mayo a mayo, es decir, un año. Un año sería una rentabilidad promedio. Es decir, que estaríamos hablando de una rentabilidad promedio, teniendo en cuenta ciclos históricos, de un 16% entre julio del 2023 y julio del 2024, ¿bien? Que nos situaría, como repito, en un promedio de los 5.100 puntos. Obviamente hay ciclos que han subido menos, hay ciclos que han subido más y ciclos que han bajado. Esto ahora vamos a ver el motivo. Pero el motivo básicamente es si ese proceso se sitúa en un escenario de recesión o de expansión. Aquí tenéis otra tabla. En esta también considera ciclos en las que la Reserva Federal termina de subir tipos, esto estaremos hablando de julio, y la primera caída de tipos, que se estima que sea, si tenemos en cuenta lo que dijo ayer Mr. Powell, para junio del 2024. Bien. Y aquí, si lo comparamos con las imágenes anteriores, aquí veis que llegaba hasta aquí. Estos ciclos no entraban, con lo cual esta muestra es un poquito mejor. Fijaros que el promedio de retorno desde que la Reserva Federal deja de subir tipos hasta el primer recorte es de un 4,6%. Pero fijaros, aquí hay años en los que sube mucho. Veis el del 2000, que baja un 8,1, que es la imagen anterior, esa línea que caía. Veis que estos suben mucho. Y veis que por debajo del 84, pues la situación no fue tan buena. Bien. Luego aquí tenéis el rendimiento a 6 meses desde el primer corte, es decir, lo que sería a lo mejor el resto del año de 2024. Nuevamente, pues un rendimiento bastante pobre, pero muy variable. Y un año después del corte, que nos situaría en junio del 2025, ahí el rendimiento algo mejor. ¿Bien? Y el número de días según digamos, el ciclo. Eso ya hemos visto que de promedio son unos 7 meses. Pero bueno, uno puede preguntarse por qué en algunos ciclos se sube y en otros ciclos se baja. Bueno, pues ahora vamos a volver a esta imagen, pero básicamente esta imagen que veis aquí ahora nos da un poco la respuesta. Aquí veis, esta línea sería el punto en el que la Reserva Federal comienza a cortar, a bajar tipos, que estamos especulando en que va a ser junio del 2024. Se hablaba el mes pasado que iba a ser marzo, ayer ya se empezó a dar más probabilidades a junio. Fijaros que el SP500, estos son meses, bueno, pues tiende a ser bastante errático. A un año pues hay un proceso lateral bajista, y 6 meses antes, que un poco estaríamos coincidiendo con la fecha actual, o incluso noviembre, el mercado se comporta de forma alcista hasta los 2 últimos meses, donde 2-3 últimos meses, es decir, estaremos hablando del Q2, donde el mercado se pone más volátil, más lateral. Y luego a partir de aquí, cuando ya la Reserva Federal comienza a bajar tipos, fijaros que hay dos direcciones muy claras. Y esto, o sea, el motivo es básicamente si la economía está en expansión o si estamos en un escenario de recesión. Entonces, esto va a ser la clave el año próximo. Como sabéis, la economía, pues
desde un punto de vista oficial no está en recesión hasta que el NBER no lo oficialice. Eso ya en otro vídeo, si buscáis en el listado de vídeo vais a encontrar un vídeo donde ahí lo explico. En función de cuando la Reserva Federal comience a bajar tipos y según cómo esté el escenario económico, es muy probable que el mercado pues, continúe en tendencia alcista o entremos en un periodo de corrección. Entonces esa va a ser un poco la incógnita. Fijaros esta imagen, que seguramente ya la habéis visto circular mucho. Aquí está mostrando, o aquí está diciendo que cada vez que la Reserva Federal pivota, es decir, comienza a bajar tipos, el mercado corrige, pero eso no es del todo cierto. Fijaros que aquí hay momentos de pivotaje donde el mercado sube, igual que aquí. Aquí hay momentos de pivotaje donde el mercado sube. Bien, entonces no siempre se produce eso. Y en función de si baja o no, pues depende mucho de ese escenario económico, de si la economía está en recesión o no. Bien. Así que, repito, esa va a ser un poco la incógnita para el año próximo. La recesión en un punto se va a dar, aquí la clave está en saber cuándo. De hecho, nos vienen vendiendo la recesión desde el 2022. Bien, y se ha ido, de hecho, a nivel de calle, muchos analistas hablaban de que la economía ya estaba en recesión. Como sabéis, siempre se ha hablado de que cuando hay 2 trimestres negativos de crecimiento, se está en recesión. Pero bueno, el NBER no lo considera así, pues mide otros parámetros y según esos parámetros aún no lo estamos. Fijaros esta imagen, que es la curva de la rentabilidad de tipos con respecto a su media de 50 semanas. Cuando esa curva cruza de forma alcista su media, pues es cuestión de tiempo de que la recesión se oficialice. Actualmente estamos aquí, ya estamos por encima de esa media de 50 semanas y bueno, históricamente pues siempre se ha dado esa recesión. Entonces es muy probable que a lo largo del 2024 o incluso 2025 podría ocurrir, pues se oficialice esa recesión. Si la Reserva Federal baja tipos en 2024 y la recesión no se oficializa, podríamos tener una continuación alcista de mercados una vez que la Reserva Federal comience el ciclo de bajadas. Si cuando comience el ciclo de bajadas, por lo que sea que se extienda o que la recesión se adelante, pues podríamos entrar en un entorno de mercado más volátil y más bajista. Fijaros esta imagen, esto es lo que hace el SP500 una vez que el NBER oficializa la recesión, 90 días antes y 90 después. Estamos hablando de unos 3 meses. Como veis, 3 meses previos a esa oficialización es bastante errático el mercado, pero claramente cuando se oficializa la recesión tenemos un periodo de volatilidad. Pero fijaros porque esto es engañoso. Ese periodo de caída, de caídas fuertes, se suele dar en los primeros 60-90 días y luego comienza a haber una recuperación. Esto se ve claramente en esta imagen. Son los rendimientos del SP500 durante una recesión. Fijaros que en el primer tercio de una recesión es cuando el mercado cae. Pero una vez, claro, no sabemos cuándo es un tercio porque no sabemos cuándo acaba la recesión. Pero fijaros que si volvemos a la imagen anterior, desde un punto de vista estadístico, teniendo en cuenta recesiones previas, hablamos de que ese primer tercio suele estar entre los 30 y 80-90 días. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Que pasado ese periodo, históricamente el segundo tercio y el tercer tercio tienden a ser momentos muy alcistas para el mercado. ¿Bien? Así que bueno, hay que ver qué ocurre. Principalmente, repito, aquí la incógnita va a ser cuando la Reserva Federal va a comenzar a bajar tipos el año próximo, siempre y cuando la inflación y el desempleo apoye esa bajada. Y durante el 2024 hay que estar atento si cuando se inicie ese ciclo de bajada de tipos, cómo está la economía, si seguimos en un entorno de crecimiento o estamos ya en un momento de recesión oficializado. Y eso creo que va a marcar la pauta de lo que haga el SP500 a lo largo del año próximo.
Así que bueno, con esto me despido. Si tenéis alguna duda con respecto a los vehículos de inversión de Shark Inversiones, tenéis ahí toda la información y mi dato de contactos. Para cualquier duda que necesitéis, me podéis contactar. Venga, un saludo y hasta la próxima.